Buenas noches a todas y a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos a esta que es la última sesión de nuestro curso anual de Historia Diplomática de México, siglos XIX y XX. En nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida. Soy Felipe Ávila Espinosa, sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Después tengo un doctorado en Historia por el Colegio de México. Me he dedicado a trabajar temas de Revolución Mexicana, particularmente zapatismo, soberana convención, maderismo, movimiento obrero, aunque también he trabajado temas sobre el gobierno de Porfirio Díaz y también sobre la década de 1920, pero en realidad mi mayor trabajo como historiador se ha centrado en la década revolucionaria de 1910 a 1920. En esta ocasión, a mí me toca cerrar este curso hablando sobre el contexto internacional en el que se desarrolla la entrevista Díaz-Crillman, el impacto que tuvo la entrevista en la política interna de nuestro país. Y voy a comenzar haciendo una recapitulación acerca de cuál era la situación de las relaciones internacionales de México durante el largo gobierno de Porfirio Díaz, para que se entienda el marco histórico en el que tuvo lugar la entrevista y las repercusiones que generó en la política nacional. Como han ustedes escuchado en este curso y particularmente en la pasada sesión, el último tercio del siglo XIX y la primera década del siglo XX es un periodo decisivo en la historia del mundo, porque es precisamente en esta etapa cuando se desarrolla el imperialismo en su máxima expresión. Es este periodo en el que las potencias europeas conquistan y colonizan prácticamente toda África, buena parte de Asia, en el sudeste asiático, Oceanía, las grandes islas de Australia y Nueva Zelanda, y también es la etapa en donde se desarrolla el imperialismo de Estados Unidos en una de sus etapas más álgidas, porque ya no solamente es la compra y la conquista de territorios dentro de lo que es la superficie enorme de este país de Norteamérica, sino que también está marcada por guerras y por intervenciones estadounidenses en varios países de América Latina y del Caribe. Es en estos años cuando los países de Europa Occidental culminan la conquista y colonización de África, de parte de Asia y de Oceanía, y también es en este periodo, al final del siglo XIX, cuando Estados Unidos emprende una guerra contra España, a la que vence con relativa facilidad y se apodera de la isla de Cuba, de Puerto Rico y de Filipinas. También, ya en la primera década del siglo XX, Estados Unidos promueve la independencia de Panamá, que se libera de Colombia, y que esta independencia es promovida y es aprovechada por Estados Unidos para iniciar la construcción del Canal de Panamá, que es
uno de sus grandes proyectos geoestratégicos, cuya construcción comienza en 1914 y que va a consolidar la presencia económica y comercial de Estados Unidos en el mundo. A nivel económico, en estos 40 años, de fines del 19 y principios del 20, es una época de gran crecimiento económico. En Europa, después de la guerra franco-prusiana, los países que se consolidan como estados nacionales y los que ya estaban constituidos como nación, tienen uno de sus periodos de mayor crecimiento económico en la historia, y también comienza a configurarse un nuevo equilibrio entre las grandes potencias occidentales. Como ustedes saben, a lo largo del siglo XIX, Gran Bretaña fue el poder hegemónico a nivel mundial, el país cuna de la revolución industrial, del desarrollo científico y tecnológico. Aprovechó esto para inundar de mercancías al mundo después de desarrollar la gran industria que le permitió conquistar los mercados internacionales. Y sin embargo, hacia el final del siglo XIX, Gran Bretaña estaba siendo desafiada ya de manera seria por el poderío económico de Alemania, de Francia, pero sobre todo de Estados Unidos, que se convierte ya al final de este siglo en la quinta economía del mundo, pero además con una tendencia de crecimiento que pronto, después de la Primera Guerra Mundial, iba a convertirlo en la principal potencia económica, y después de la Segunda Guerra Mundial también en la primer potencia militar del mundo. En otras regiones también se dan acontecimientos importantes. Japón emerge como una potencia en el continente asiático. Después de la restauración Meiji, se da un periodo de estabilidad política y de gran desarrollo económico, y también el imperialismo que se mostraba con crudeza en Europa y en Estados Unidos también se hace presente en Japón. Japón emprende una guerra contra China en 1895, a la que derrota con facilidad. Parecería que era David contra Goliat por el tamaño de estos dos países, y sin embargo la economía y la industria militar de Japón derrotaron en toda la línea a la inmensa monarquía china, y también 10 años después vencen en una guerra a Rusia, y se convierte Japón en la potencia hegemónica en el continente asiático. Entonces, hay una emergencia del imperialismo, un gran crecimiento económico, una mayor competencia por los mercados, una desatada lucha por conquistar territorios. Estas contradicciones que se van generando en el último tercio del siglo XIX y en la primera década del siglo XX, finalmente van a estallar en la Primera Guerra Mundial. Es allí, en esa expansión económica sin precedentes, en ese desarrollo del comercio mundial y en esos conflictos territoriales y esas ambiciones expansionistas de las principales potencias, las que finalmente confluyen en el estallido que provoca la Primera Guerra Mundial en 1914. Es en este contexto en el que también, como ya lo han visto ustedes en este mismo curso, tiene lugar el triunfo de la rebelión de Porfirio Díaz,
que llega al poder después de levantarse en armas y de derrocar al gobierno de Lerdo de Tejada, y es también un periodo muy significativo en la historia de México, que ustedes han visto ya con cierto detalle en este curso en sesiones previas. Lo único que voy a señalar aquí es que México y el desarrollo de México en estos años tiene que enfrentar los desafíos que le exige el contexto internacional, que está cambiando de manera acelerada y que le plantea una serie de problemas y de retos directos que tiene que enfrentar. Para empezar, porque la frontera con Estados Unidos, que se convierte en uno de los grandes jugadores del mundo en esos años, hace que la relación bilateral con Estados Unidos, de por sí conflictiva desde los orígenes, se haya vuelto particularmente delicada en estos 40 años que estamos comentando. Las relaciones con Estados Unidos también las vieron en la sesión pasada. Voy a comentar solo de manera breve algunos aspectos. El principal problema de carácter conflictivo es la frontera de los dos países, una frontera enorme, complicada, porosa, en donde hay un enorme intercambio de no solamente bienes y mercancías, sino también de personas. Ustedes saben que después de la guerra que perdimos, la guerra de conquista con Estados Unidos, quedaron miles de mexicanos del otro lado de la frontera, con vínculos cercanos, estrechos, con sus familias que quedaron de este lado, y que en esos años era una frontera muy porosa. Si bien es una frontera en buena medida natural, también tiene partes que son artificiales, pero las dos, tanto la frontera natural como los límites artificiales que se definieron en los tratados de Guadalupe Hidalgo, hicieron que fuera una frontera muy difícil de cuidar, de vigilar por las dos naciones. Uno de los principales problemas durante el largo periodo de la dictadura porfirista era el control militar de la frontera ante las invasiones de los indios catalogados como bárbaros por los gobiernos de México y de Estados Unidos, y que estaban asentados de los dos lados de la frontera. Había apaches y kicapúes tanto del lado estadounidense como del lado mexicano. Es una de las épocas de mayor crudeza en la guerra de exterminio contra estas naciones indígenas por parte del gobierno de Estados Unidos y con la colaboración del gobierno de Porfirio Díaz. El último gran jefe apache, Jerónimo, fue capturado por Estados Unidos en 1886, y en esta captura de este jefe indígena, el gobierno de México tuvo un papel importante porque colaboró en la detención, en el cerco, en el apresamiento del indio Jerónimo, que fue confinado en una prisión en Alabama, después fue trasladado a Florida y después a Nuevo México. Y es curioso ver cómo el gobierno de Porfirio Díaz, que había colaborado estrechamente con el gobierno estadounidense para combatir a los apaches y para capturar a su principal dirigente, cuando el gobierno de Estados Unidos decide sacarlo de prisión y confinarlo en una reservación india a 400 kilómetros de la frontera mexicana, en reiteradas ocasiones el gobierno de México protesta porque teme que Jerónimo vuelva a iniciar las incursiones y se traslade a territorio mexicano haciendo los ataques que caracterizaron a esta tribu indómita durante tanto tiempo.
Además de estos problemas militares y políticos, por el combate común a los indígenas de la frontera de los dos países, otro problema que persiste y se agudiza durante el largo gobierno de Porfirio Díaz es el abigeato, el bandolerismo que existe también en los dos lados de la frontera, en donde ciudadanos estadounidenses asaltan y roban ganado de México y mercancías y se refugian en Estados Unidos, y a la inversa, ciudadanos mexicanos que asaltan y atacan las poblaciones fronterizas y que cuando vienen los Rangers detrás de ellos se refugian en territorio nacional. Por eso, desde 1878 y en 1883 y después en 1892, Estados Unidos propone a Porfirio Díaz la firma de un tratado que permita el tránsito de los ejércitos de los dos países en el territorio del vecino para poder perseguir y apresar tanto a los indios como a los bandoleros. Aunque Porfirio Díaz al principio no está de acuerdo con esto, muy pronto cambia de opinión y acepta y se firma este tratado de reciprocidad que permite la incursión del ejército de un país en el territorio del otro para perseguir y apresar a indígenas o a bandoleros. Además de estos problemas propios de una frontera tan extensa con un país tan poderoso como el vecino del norte, también México tiene que sufrir las presiones de Estados Unidos, que un sector de la sociedad estadounidense también sigue teniendo ambiciones anexionistas de la península de Baja California. Hay intentos filibusteros incluso hay una solicitud formal del gobierno de California para comprar la península de Baja California, lo que rechaza Porfirio Díaz, y también hay las presiones del gobierno de Estados Unidos para que la armada de ese país pueda utilizar las bases de la bahía de Magdalena para reabastecer a sus buques militares. Hay entonces presiones estadounidenses tanto de ciudadanos como de gobiernos locales, como el de California y del de Estados Unidos, para que México otorgue concesiones para el abastecimiento de la Armada de Estados Unidos, pero también hay iniciativas particulares de gente que quiere hacer movimientos filibusteros para independizar a Baja California y que se anexe a la Unión Americana. Y otro conflicto también que aparece en distintos momentos, en algunos de ellos graves, que provocan conflictos serios en la relación bilateral, es la diferencia de opiniones en asuntos relacionados con Centroamérica. Estados Unidos quiere tener mayor injerencia en Centroamérica. Como les comentaba hace un rato, promueve la independencia de Panamá y aprovecha para iniciar la construcción del canal, pero también busca tener mayor participación económica en la región centroamericana y alerta golpes militares que acaban con gobiernos republicanos centroamericanos, y particularmente un punto de conflicto se da en 1907 cuando Estados Unidos impulsa el derrocamiento del presidente guatemalteco Juan Manuel Zelaya, y que Porfirio Díaz no solamente condena
el derrocamiento de Celaya, sino que le ayuda a escapar de Nicaragua y le da asilo en el territorio mexicano, provocando desde luego el rechazo y la protesta formal por parte del gobierno estadounidense. La otra relación conflictiva de México pues es su otra frontera, la frontera con Guatemala. A lo largo del siglo XIX, desde que los reinos, los virreinatos, las capitanías generales del Imperio Español en el continente americano se independizan de España, la relación de México con Centroamérica y particularmente con Guatemala es particularmente conflictiva. Hay el problema del Soconusco. El Soconusco siempre a lo largo de todo el siglo XIX es reivindicado por Guatemala como territorio suyo y hay la defensa del Soconusco por parte de Chiapas, respaldado por la Federación del Estado Mexicano, que no acepta la anexión del Soconusco a Guatemala, y este conflicto de límites se lleva prácticamente todo el siglo XIX hasta que se resuelve ya casi al final. Pero en la frontera con Guatemala también ocurren conflictos endémicos, porque también, como en la frontera del norte, hay familias de los dos lados de la frontera, hay un gran intercambio comercial y la frontera ahí sí es completamente natural y es totalmente porosa. Y además del conflicto con el Soconusco, otra de las constantes fricciones entre Guatemala y México se da por las diferencias políticas entre los dos países, entre los gobiernos de ambos países, pero también por la rivalidad y el enfrentamiento de las oligarquías locales. Y se dan invasiones de territorio de finqueros guatemaltecos que se asientan en territorio de Chiapas, que son condenados por el gobierno de México, y al revés, y también hay incursiones armadas y también hay robos y hay ataques de individuos de la frontera en el país vecino que provocan reclamos diplomáticos cada que tienen lugar y que incluso llevan al rompimiento de relaciones en 1895, cuando hay una incursión armada de 200 soldados guatemaltecos que entran a territorio nacional persiguiendo a opositores políticos y se los llevan, y México protesta y rompe temporalmente relaciones diplomáticas con Guatemala. Hay también atentados contra funcionarios mexicanos en Guatemala que provocan la protesta del gobierno mexicano, y un problema también endémico que ocurre en los años finales del siglo XIX es que en la inestabilidad política que tiene lugar en Guatemala y en Centroamérica, en donde hay varios golpes militares y derrocamiento de gobiernos constituidos, hay grupos opositores al gobierno en turno que se refugian en México y que son reclamados por el gobierno guatemalteco en el poder, y México en varias ocasiones se niega a entregarlos, a extraditarlos, y eso desde luego pues provoca el conflicto, las protestas formales del gobierno guatemalteco hacia el mexicano. Y hay un conflicto que podía haber sido de mayor envergadura, porque Guatemala intenta unir a los países centroamericanos en una sola república, en donde Guatemala sería el poder hegemónico dominante, y amenaza a las otras naciones centroamericanas de invadirlas, y de hecho envía a su ejército
para invadirlas. Las naciones centroamericanas protestan y le piden ayuda política y militar a México. Porfirio Díaz protesta contra este expansionismo guatemalteco, y esto no desemboca en una guerra entre México y Guatemala porque el presidente guatemalteco muere y eso desactiva el conflicto, pero es uno de los mayores problemas de la relación bilateral entre México y Guatemala. Finalmente, dentro de este conflictivo panorama internacional y regional que determina la política exterior de México, el otro aspecto que hay que considerar es el económico. En el gobierno de Porfirio Díaz hay un proyecto que se lleva hasta sus últimas consecuencias de abrirle las puertas al capital extranjero para que invierta en los sectores estratégicos y emergentes de la economía nacional, particularmente en los ferrocarriles, en la minería, en el comercio y en la nueva industria que surge a comienzos del siglo XX, que es la petrolera. Porfirio Díaz le abre las puertas al capital extranjero, les ofrece una enorme cantidad de privilegios, exenciones de impuestos, apoyo en la construcción de obras de infraestructura, pero sobre todo modifica la legislación para que los inversionistas extranjeros puedan comprar terrenos nacionales y sobre todo para que sean dueños también no solamente de la superficie de la tierra, sino del subsuelo. Modifica la legislación que venía desde la etapa colonial, en donde la nación era la propietaria de los productos del subsuelo, de la minería, del petróleo y del gas, y establece que el dueño de la superficie es también dueño de lo que hay debajo de la tierra. Y esto provoca una avalancha de capitales, de inversionistas, particularmente estadounidenses y europeos, que se adueñan, se apoderan de los ferrocarriles, del comercio, de la minería y del petróleo, que son las industrias, las actividades económicas más importantes de este país. Eso hace que la presencia y el poder de los capitales extranjeros crezca y, consiguientemente, que crezca también la influencia, la presencia y las presiones de los gobiernos de esas empresas que defienden los intereses de sus connacionales. Hay también un intento en el gobierno de Porfirio Díaz de no depender tanto de la influencia de Estados Unidos y de abrirse y de atraer capital y colonización europea y también asiática. Ofrece propuestas no solamente para que vengan a establecer sus industrias, sino para que vengan a vivir a México, a colonizar el territorio nacional. Firma tratados comerciales con más de 50 países, algunos por primera vez, y sobre todo le interesa atraer a países que pueden ser un contrapeso al poderío de Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como Japón y como China. Y desde luego este es otro tema de conflicto en la relación bilateral con Estados Unidos. Bueno, este es el contexto internacional en el que se da la entrevista Díaz-Crillman,
Voy a hablar ahora acerca de este tema y no me voy a referir solamente a la entrevista de Díaz Creelman, sino a su continuación. La entrevista de Díaz a Creelman es casi un libro, un folleto, tiene más de 50 páginas ilustradas, se le dio muchísima difusión en Estados Unidos y después eso que viene en la entrevista, Creelman lo desarrolló aún más en un libro que escribió 2 años después. Bueno, estuvo escribiéndolo desde que comenzó a redactar la entrevista, pero que se publicó en 1911 y es un libro que se conoce muy poco, se llama Díaz, jerarca de México, porque cuando apareció, pues el gobierno de Porfirio Díaz ya había desaparecido y ya no tenía caso, y es un libro que fue prácticamente ignorado. Solo había habido una edición en inglés, la original, y se tradujo al español hasta 2009, casi 100 años después, en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Entonces voy a referirme tanto a la entrevista como a este libro de James Creelman sobre Porfirio Díaz. El libro de James Creelman, Díaz, jerarca de México, vio la luz originalmente en febrero de 1911 en Estados Unidos, una vez que Porfirio Díaz había renunciado a la presidencia de México y partido al exilio hacia Europa, derrotado por la Revolución Maderista. Es posible que el libro de Creelman haya sido hecho por encargo y debe ser visto como la continuación de otra encomienda previa, sin duda de mayor relevancia histórica: la famosa entrevista que hizo Creelman a Porfirio Díaz a fines de 1908 para la revista estadounidense Pearson's Magazine, que fue reproducida por los principales diarios mexicanos y que causó una honda conmoción en el ambiente político nacional, siendo uno de los factores que catalizaron la efervescencia política y la emergencia de nuevos actores y organizaciones en el escenario nacional a partir de su publicación. ¿Cuál era la intención de Díaz para que Creelman, un prestigiado periodista estadounidense, aunque había nacido en Canadá, hiciera un libro biográfico sobre él dirigido al público de ese país? E inversamente, ¿cuáles eran los motivos de Creelman para realizar un libro biográfico sobre Díaz que, dadas sus cercanías y simpatía por el personaje, tenía que ser un libro positivo y laudatorio, que resaltara su figura ante el gobierno y la opinión pública estadounidenses? Más allá del ego y la megalomanía, indudablemente presentes en los años de apogeo y sobre todo en los años del ocaso de Porfirio Díaz, exacerbados quizá por la apoteosis con la que se organizaban los festejos del centenario, habría que prestar atención a los motivos políticos que el viejo dictador podía tener para promover un libro biográfico en inglés y para un auditorio como el de la clase política y la opinión pública del vecino país interesados en los temas mexicanos. La relación de Díaz y de sus principales colaboradores con los Estados Unidos fue siempre problemática. Aunque se ha subrayado la actitud de Díaz y de los científicos como antinorteamericana y proeuropea, la verdad es que más que antiestadounidense, la postura de Díaz con el poderoso vecino fue siempre de cautela y desconfianza, e incluso de temor en ciertos momentos en que las relaciones se tensaron. Pero al mismo tiempo, Díaz y su grupo eran conscientes de que el proyecto modernizador que impulsaban requería la colaboración de los Estados Unidos y que necesitaban de sus inversiones y su tecnología en sectores estratégicos. Los Estados Unidos, además, no habían renunciado a sus ambiciones expansionistas y aprovecharon la vecindad geográfica y las ventajas que ofrecían sectores como la minería, el petróleo y la agricultura de exportación para convertirse en la presencia extranjera con mayor peso e influencia en la economía nacional.
La política exterior de México, con su poderoso vecino, tuvo entonces que moverse con cuidado entre la promoción y el impulso de la inversión estadounidense y la cautela y defensa de la soberanía nacional, tratando de contrarrestar la necesaria y creciente influencia de los Estados Unidos con la atracción de capitales europeos y una marcada orientación cultural del gobierno hacia Europa. En medio de esa tensión constante entre la necesidad de la inversión estadounidense y la desconfianza y temor ante su expansionismo, hubo elementos nuevos que tensaron la de por sí compleja relación bilateral. Esos factores fueron la nacionalización de los ferrocarriles, decretada por el gobierno de Díaz en 1908, y las concesiones petroleras otorgadas a los capitales británicos encabezadas por Lord Cowdray, que afectaron a las empresas estadounidenses y fueron mal recibidas por el gobierno de ese país. Adicionalmente, el apoyo de Díaz al presidente nicaragüense Zelaya, depuesto por un golpe de Estado promovido por Estados Unidos, fue interpretado como un gesto de mala voluntad por el gobierno de este país, y ese acto tensó aún más las relaciones. Es por ello posible pensar que uno de los motivos de Díaz para aceptar la elaboración de una entrevista y de un libro biográfico para la sociedad estadounidense hubiera sido el de mejorar su imagen y justificar su gobierno a la luz de la complicada historia por la que había atravesado nuestro país. Esa necesidad habría sido reforzada para contrarrestar los efectos negativos del libro de John Kenneth Turner, México Bárbaro, que pintaba un panorama devastador del régimen de Porfirio Díaz y presentaba a este como un dictador sanguinario que mantenía al pueblo mexicano en la opresión. Además de ello, Díaz tenía interés en que el libro tuviera impacto en la política mexicana y para ello contaba con el antecedente del notable éxito que había tenido la difusión de la entrevista que le había concedido al mismo Krillman en 1908. La entrevista había tenido una notable repercusión en los medios políticos nacionales al ser la primera y enfática declaración pública de Porfirio Díaz de que no se postularía para una nueva reelección en 1910 y al señalar en ella que consideraba que el país estaba preparado para la democracia, por lo que vería con buenos ojos la creación de partidos de oposición. Esa entrevista, bajo la forma de un extenso reportaje, incluía también una biografía de Díaz y era una apretada síntesis de la historia de México bajo la mirada sesgada, romántica y muy ideologizada de James Krillman, por lo que debe considerarse como el antecedente directo de la biografía de Porfirio Díaz que emprendería poco tiempo después. El objetivo de esa entrevista fue el de, entre comillas, mejorar la imagen de Díaz ante la clase política, el sector empresarial y la opinión pública norteamericana y mostrar las buenas relaciones de Díaz y los Estados Unidos. También quería que se le reconociera no solo como el constructor de la paz, el orden y el progreso, sino también del tránsito a la democracia. La entrevista fue cuidadosamente preparada y al parecer estuvo involucrada en ella la Cancillería mexicana a través de Enrique Krill, embajador en Washington, y de John Barrett, director de la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas. Más aún, el embajador de Estados Unidos en México, David Thompson, había estado presente en varias de las entrevistas. El efecto más notable que produjo la entrevista, sin embargo, fue catalizar una efervescencia política que tenía sus propias raíces en el desgaste del sistema político porfiriano y en la emergencia de nuevos actores políticos, organizaciones y demandas que condujeron a la creación de dos nuevos movimientos políticos, el Partido Democrático y el Partido Nacional Antirreeleccionista, como fuerzas opositoras al régimen y a la reorganización
de las dos tradicionales corrientes políticas porfiristas, el partido reeleccionista, encabezado por los científicos, y el reyismo, que en su última manifestación, en virtud del choque de los científicos y el reyismo, se volvió un movimiento opositor. Por ello, es posible suponer que otro de los motivos de don Porfirio con el libro autorizado a Creelman fuera el de componer este panorama. ¿Cuáles podrían ser los motivos de Creelman? Este era un periodista estadounidense, nacido en Montreal, Canadá, en 1859, quien había estudiado leyes, pero no había ejercido y se había dedicado al periodismo, en donde había destacado como reportero, que logró entrevistar a personajes notables de la época como León Tolstoy y al Papa León XIII. Creelman también alcanzó prestigio como periodista de guerra y cubrió varias de las principales conflagraciones de esos años, como la guerra entre Japón y China, la guerra entre Grecia y Turquía y la guerra entre España y Estados Unidos. Había trabajado también para algunas de las cadenas periodísticas más prestigiosas, como la de Randolph Hearst. Creelman contaba, pues, con buenas credenciales y experiencia, lo que aunado a la buena reputación de la revista Pearson's Magazine, en donde habían colaborado notables escritores como Bernard Shaw, H.G. Wells y Upton Sinclair, hizo que Díaz no tuviera reparo en otorgar la entrevista. Es evidente que Creelman, además de cumplir con el objetivo de escribir un libro que en esas condiciones necesariamente tenía que tener un carácter laudatorio y apologético con su personaje, hacia el cual tenía admiración, simpatía y afinidad, pudo poner en él lo que eran sus propios puntos de vista, no solo de su biografiado, sino de la manera en que entendía a un país como México, tan próximo y tan diferente y distante de los Estados Unidos. Es este rasgo lo que hace valioso un libro con las características de Díaz, jerarca de México, que representa el testimonio de un ciudadano norteamericano informado, conocedor de muchas otras culturas e historias y apasionado por los principales acontecimientos políticos de su época, que con su trayectoria, sus valores, su visión ideológica y también sus múltiples prejuicios, intenta acercarse a la historia de México y explicar el papel que en ella tuvo Porfirio Díaz. Sin ser un historiador profesional, Creelman escribió un libro que es interesante porque muestra la manera en que un periodista influyente veía a México y a sus problemas y por qué esa visión era una de las que influían en la percepción y en las actitudes de las élites políticas y económicas del poderoso vecino del norte con nuestro país. Y a diferencia de la opinión de Díaz, que más revuelo había causado en la famosa entrevista de 1908 sobre la maduración de México para la democracia, Creelman desarrolló en su libro su convicción de que México no estaba preparado para la democracia y que había una serie de impedimentos de carácter cultural e histórico que hacían muy improbable la democracia en nuestro país. Otra de las objeciones que se habían hecho a la entrevista a Díaz-Creelman era la de que había sido poco preparada, superficial, sin gran conocimiento de la realidad nacional. En su libro sobre Díaz, Creelman trató de superar esas críticas y si bien su resultado no fue una obra académica ni erudita, sí escribió una obra basada en numerosas entrevistas con Díaz y en la lectura de diversas fuentes que, sin embargo, al no ser un trabajo académico, no se hicieron explícitas. No obstante, Creelman defendió la fundamentación empírica y de investigación de su trabajo, y cito a Creelman. El autor tuvo la ventaja de sostener muchas conversaciones prolongadas con el presidente Díaz y otros destacados personajes de la República Mexicana. Una buena parte del material se tomó de las memorias personales del presidente. La investigación abarcó muchos libros y documentos
y la visita a diversas partes de México. Fin de la cita. El libro de Creelman tiene varias virtudes. Es en primer lugar una mirada de Díaz y del porfirismo desde fuera por parte de un miembro de la élite cultural de Estados Unidos muy relacionado con la clase política de ese país y que tuvo acceso privilegiado a la élite política mexicana y que en cierto sentido se vuelve portavoz de esta en el momento en el que Díaz estuvo en la cúspide de su poder. Por ello pudo contar detalles y opiniones de primera mano de Díaz y de su círculo cercano acerca de cómo veían y evaluaban su propia trayectoria y obra en la historia nacional. El problema de la democracia. Sin embargo, el tema más interesante y polémico del libro, al que el autor vuelve una y otra vez y que se engarza directamente con la coyuntura política del país en esos años y con las repercusiones de la entrevista Díaz-Creelman, era precisamente el de la democracia mexicana. En este punto, la opinión de Creelman desarrollada con amplitud en el texto, era contundente. México no podía ser un país democrático, no porque no quisiera ni lo intentara la clase política, sino por sus raíces culturales y por su historia. Peor aún, no lo podía hacer por su raza. Y es aquí donde se manifestaba con crudeza su prejuicio racial y cultural, muy en boga por lo demás en ciertos círculos políticos y culturales europeos y estadounidenses de la época. Y cito a Creelman: cuando México se entregó de lleno y con entusiasmo a las formas anglosajonas de la democracia, desafió su propia historia y tradiciones, no tomó en cuenta los instintos de la sangre que corría por sus venas, olvidó los templos y palacios derribados y la extinta civilización de sus pueblos prehistóricos, recurriendo en un día de emoción heroica a las instituciones que únicamente son posibles para las naciones de máxima capacidad política. La democracia es posible en todas sus partes solo para las personas que tienen un autocontrol natural y un respeto abstracto por la ley. Fin de la cita. Para Creelman, la falta de democracia en México tenía profundas raíces históricas, culturales y en el fondo raciales. Su chauvinismo anglosajón y sus prejuicios raciales lo llevaban a negar la capacidad de los pueblos como el mexicano para alcanzar el ideal democrático. Desde ese punto de vista, el pasado indígena, aunque idealizado, sumado al pasado colonial, opresivo, se convertían en un lastre para la vida democrática y esa incapacidad llegaba al extremo de ser un impedimento natural. Solo los pueblos anglosajones lo habían logrado. Díaz era un autócrata, esto lo reconocía el propio Creelman, y lo cito: durante 30 años, el presidente Díaz ha gobernado a México con el poder de un autócrata. Ningún monarca del mundo ha podido ejercer una autoridad de esa clase sobre un pueblo. Todas las cosas en la vida de la nación se ordenan y se desarrollan conforme a su voluntad. Fin de la cita. El problema de fondo para Creelman, y en los hechos también para Díaz y para todos los intelectuales y políticos porfiristas que habían renunciado a la apertura del sistema político y que 2 años después de la famosa entrevista a Díaz-Creelman habían demostrado la falsedad de las declaraciones del viejo dictador al afirmar que el pueblo mexicano estaba preparado para la democracia y que debían organizarse partidos políticos de oposición, era que México no podía ser democrático por naturaleza, raza, cultura e historia. Ese era el argumento más chocante de Creelman, su contenido racista y anglocéntrico, que en ese contexto servía para justificar la dictadura porfirista. Y cito: nadie ha entendido mejor que el presidente Díaz lo inútil que es tratar a su pueblo como si fuesen anglosajones formados por ascendencia, tradición, instinto racial, educación y hábito,
para sostener las cargas y responsabilidades de la ciudadanía previstas por su Constitución anglosajona. La verdad es que quizá no más de una décima parte de la población de México vota alguna vez en una elección. No obstante, la Constitución otorga a todos los adultos varones el derecho al voto. Esta situación se debe en gran medida a la flojera natural y a la indiferencia política de la población indígena y de quienes son en parte indígenas, que representan más de 3/4 partes de todos los ciudadanos del país. Por desgracia, el mexicano promedio está imbuido de una especie de fatalismo político, una sensación de que en cierta forma el gobierno proseguirá solo, y el presidente Díaz ha expresado una queja constante de que sus compatriotas, como un todo, no ponen interés suficiente y racional en la política. Fin de la cita. Este diagnóstico crudo de James Creelman, con aires de fatalidad, no solo lo derivaba de su convicción, sino de su observación de la realidad nacional. Los estados no eran soberanos, no exigía el sufragio efectivo, la gente no votaba, no había un verdadero poder legislativo, ni una real federación republicana, la libertad de prensa no existía, había un enorme burocratismo, la concentración de la tierra en pocas manos era evidente, la agricultura en su mayor parte era atrasada, había en algunas zonas peonaje por endeudamiento, el alcoholismo estaba extendido, la administración de la justicia politizada, se perseguía a los opositores por sus ideas políticas, las comunicaciones eran precarias. El rosario de males nacionales era abrumador y no los había resuelto no solo el gobierno de Porfirio Díaz, sino el conjunto de la nación mexicana. El último capítulo del libro es uno de los más interesantes y es en él en donde Creelman aporta elementos de primera mano a través de entrevistas y conversaciones con Díaz para comprender mejor los motivos de Díaz para manejar las consecuencias imprevistas por la entrevista de 1908 y para manejar el desafío del movimiento reyista que buscó incidir en la sucesión presidencial de 1910. En este capítulo, Creelman desarrolla y justifica precisamente la decisión de Porfirio Díaz de postularse nuevamente a la presidencia y admite que fue la incapacidad de Díaz para resolver el problema sucesorio. Antes de la elección presidencial de 1904, convencido de que la paz y la estabilidad lograda eran sólidas y que para asegurar el futuro de México era menester continuar su política económica y la administración, decidió dejar a Limantur como su sucesor y le pidió a Bernardo Reyes, el otro gran personaje de la clase política porfiriana, que lo apoyara. Es decir, para Díaz, el problema de su sucesión tenía más un carácter de administración que de política. Y por eso el escogido fue Limantur, aunque con el apoyo de Reyes y del ejército. Una combinación de administración y política, aunque esta última subordinada a la primera. Aunque Reyes aceptó la propuesta, poco tiempo después aparecieron ataques hacia Limantur y al buscar al responsable se encontró que había sido el propio Bernardo Reyes. Al decir de Creelman, cuando Díaz lo supo, mandó llamar al general y lo confrontó con la evidencia, por lo que Reyes renunció a la Secretaría de Guerra y aceptó la orden de Díaz de regresar a la gubernatura de Nuevo León. Fue con ese antecedente y en ese contexto en el que se produjo la entrevista de 1908 y sus repercusiones. Para Creelman, quien muy probablemente externaba las opiniones del propio dictador, luego de ella le habían llegado al anciano gobernante miles de cartas de protesta por su decisión de no contender nuevamente por la presidencia de la República y rogándole que continuara en el poder. Incluso de gobiernos extranjeros llegaron advertencias de las repercusiones negativas que tendría su decisión en el panorama financiero internacional. Pero además, el otro motivo de preocupación, más grave aún,
había sido la reemergencia del movimiento reyista, cerrarle el paso a Reyes, su alter ego, el temor de Díaz de que pudiera relevarlo alguien tan semejante a él, no lo podía permitir. Paradójicamente, ni Díaz ni Creelman se imaginaban que tal decisión, en lugar de preservar la obra y la imagen de Díaz, sería una de las causas imprevistas que provocarían la revolución, cuyo motivo central, sin duda, sería contra la decisión de Díaz de mantenerse en el poder. Así había leído Díaz la efervescencia política provocada por la entrevista a Creelman, y cito: parecía que el nuevo partido, cuya formación él había pedido, no pasaba de ser una muestra ruidosa, turbulenta y difamatoria a favor del general Reyes para el cargo de vicepresidente. A pesar de estos hechos, Díaz renunció a su preciado plan de descansar, estuvo de acuerdo en mantenerse en la presidencia y no veía con buenos ojos al movimiento de Reyes. Fin de la cita. Por eso, el viejo dictador, a la vieja usanza, había exiliado a Bernardo Reyes. Eliminado había propuesto nuevamente a Limantur que aceptara postularse, pero el experimentado administrador, que como él mismo reconoció muchas veces, no era político, ni entendía ni le interesaba la política, volvió a rechazar la oferta. Sin otras opciones, Díaz volvió a postularse. Creelman terminó de escribir su libro en 1910, en el apogeo del sistema porfirista, cuando nada en el horizonte, una vez desactivado el reyismo, parecía anunciar el cataclismo revolucionario que se vendría unos meses después. La preocupación de Creelman, como la de muchos de los partidarios de Díaz y de la gente interesada por el futuro del país, era de qué le esperaría a la nación mexicana una vez que el anciano gobernante falleciera. Y desde luego, para Creelman, al igual que para el resto de la clase política mexicana de la época, en esos momentos previos a las elecciones federales de 1910, era impensable un levantamiento contra Díaz. Por ello, de manera categórica, afirmó, y cito: es absurdo hablar de un regreso del pueblo mexicano al antiguo hábito revolucionario. Díaz ha hecho bien su trabajo, ha mantenido tranquilos a sus compatriotas, el pueblo mexicano está demasiado ocupado como para que haya peleas internas. Fin de la cita. Por eso, a pesar de la incertidumbre por un México sin don Porfirio, Creelman concluyó su libro con una frase llena de optimismo. Y cito: me siento satisfecho con saber, en mi vejez, que finalmente el porvenir de México está asegurado. Fin de la cita. Como sabemos, no fue así. El optimismo de Díaz se derrumbó estrepitosamente pocos meses después, barrido por el vendaval revolucionario. Muchas gracias.